Ahora, grabando. Buenas tardes a todos desde esta entrevista que desde Tu Reforma Art Deco vamos a realizar. Una entrevista típica, puesto que lo que hemos querido es estar con Arquitectura Vélez, con Boris Vélez, en el País Vasco. ¿Qué tal, Boris? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Michel. Manu, muchas gracias por la invitación y por tu apuesta por promover un estándar de alta eficiencia en construcción y en ahorro energético. Muy bien, por otro lado, ya nos adelantaba Boris, tenemos a Michel Basov, él es director de Energy House. Buenas tardes, Michel. Sí, buenas tardes, Manu, también aquí, pues bienvenidos a todos. Muy bien, y por otro lado tenemos también a Juan Félix. Juan Félix. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Bueno, voy a tratar de presentaros rápidamente. Juan Félix es el propietario de una magnífica casa pasiva y, bueno, desde la redacción de Tu Reforma lo que hemos querido es aunar de alguna manera a estos tres actores en esta obra indispensable que es el concepto de llevar a cabo un proyectazo como es la casa de Juan Félix. Enhorabuena, Juan. Yo he podido dar fe de esta casa y la he podido disfrutar y evidentemente por unos momentos tú la disfrutas todos los días. Y bueno, Juan Félix, tú eres hoy nuestro protagonista. ¿Sí? Normalmente suelen ser siempre los arquitectos, los responsables un poco de estos tiempos de entrevista, pero nosotros hemos querido desde un mundo más terrenal, que es una revista como la nuestra, Tu Reforma, más generalista, que Juan nos comentes sobre todo, luego ya daremos paso a Boris y daremos paso a Michel. Si habías oído tú hablar del concepto de casa pasiva, ¿esto a qué te sonaba al principio? Bueno, pues primero muchas gracias por dejarme participar y de aportar en esto que yo creo que debiera ser el estándar, un estándar de construcción en el mundo, porque la energía es de todos, ¿vale? Bueno, que si yo conocía el sistema Passive House, para nada. De hecho, estuve mucho tiempo escribiéndolo en inglés. O sea, fíjate mi concepto de lo que era el Passive House. Yo me acerqué a un estudio, a un arquitecto como Boris, porque tenía por su conocimiento lo que yo también había oído de un poco vivienda ecológica, pero de madera. Yo, en mi mente estaba la casa de madera, ¿vale? Plazos más rápidos de ejecución, sin tanta agua, sin tanto hormigón, ¿vale? Aunque luego al final no ha sido así, porque el diseño nos ha ido invadiendo y hemos ido avanzando, y al final hemos dicho, oye, esto así en madera no puede tener, no puede ser. Y digo, bueno, pues volvemos otra vez al hormigón, ¿vale? Y ahí fue cuando Boris pues, me presentó el concepto Passive House, ¿vale? Yo no tenía ni idea, ¿vale? Había oído hablar igual de aislamientos, de cosas de estas, pero de lo que era de ese concepto nada, porque no es solamente un aislamiento, es más. Es todo un sistema, una manera de entender la casa, en hacerla y luego en vivirla. Es distinto. Entonces, bueno, ya te digo, mi acercamiento fue porque yo buscaba un tipo de vivienda madera y por el medio pues se cruzó el sistema Passive House. Pues doy fe de que madera supongo que habrá en tu casa. La mesa la estoy apoyando y poco más. Pero verdaderamente de aquello que tú pensabas, lógicamente te habrás sorprendido hasta tú, ¿no? Un poquito con el resultado. Sí, porque bueno, ha ido evolucionando. Como todo proyecto que haces con un arquitecto y es un proyecto conjunto, pues va evolucionando. Las líneas al final, pues esas líneas acaban convirtiendo en unos espacios que vas definiendo. Y entonces, bueno, se va opinando, se va trabajando y el proyecto va evolucionando. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, nada que ver. Genial. Una base, pero luego... Bueno, y en la segunda cuestión sería, una vez ya tenías claro lo que iba a ser tu casa, o más o menos, después de ver, viene la siguiente pregunta, Passive House o principios de una construcción Passive House, ¿certificamos o no? ¿Y esto cómo lo viste? Yo, vale. Sí, mira, en tus carnes. En mi caso, yo tenía claro, y es, bueno, yo me puedo... era un sistema nuevo para mí, ¿vale? Nuevo para mí, para mi familia. Yo volvía a casa y decía, oye, tengo ya aquí un proyecto cojonudo, a ver, me tenéis que entender, Passive House.
bueno, ¿esto qué va? Ahorro energético, ¿qué es, no? Pero cuando vamos desarrollando, dices, bueno, y todo eso, ¿cómo yo sé que al final de verdad tengo una casa que cumple? Porque dices, bueno, te enseñan las bases, te dicen pues que hay que aislar, que hay que poner los cordones de no sé qué, que no tiene que haber fisuras, los 3 centímetros de la capa de yeso, la carpintería metálica pues tiene que ser de una determinada manera, tiene que estar certificada también con X, con Y, con Z, ¿vale? Y dices, bueno, ¿y yo qué hago? Yo no soy un experto en la materia. Al final, nos guste o no nos guste, la manera que tenemos de saber que las cosas cumplen con lo esperado es que venga un tercero profesional independiente y que te diga eso cumple con lo que tenías previsto hacer en un X%. Y entonces, bueno, pues saldría lo que saldría, pero yo tenía claro que la manera de saber que de verdad estaba obteniendo una casa passive, ¿vale? Era certificarla, porque entiendo que si no se queda cojo, se queda como en un deseo o se queda todo en una intención, en un método constructivo distinto, mejor, más evolucionado, pero que tú no sabes si tienes una casa pasiva. Entonces, bajo esa perspectiva, yo desde el primer día sabía que la iba a certificar. Correcto. Bueno, para todo aquel que nos está escuchando y que de alguna manera no sabe de qué estamos hablando o no las casas pasivas, y yo creo que ahí, Michel, no sé si me echarás un cable, ¿cómo explicarías a alguien que quiere hacerse una casa pasiva? Pero evidentemente, explícanos tú esto del certificado que es, Michel, y ahora te doy entrada a ti con el permiso de Juan Félix y de Boris, y nos explicas exactamente en qué consiste esto. Bueno, el estándar de la casa pasiva al final es un estándar que busca la reducción de la energía para, bueno, todo el consumo de la casa, o sea, calefacción, refrigeración, electrodomésticos, etcétera, basados en unas estrategias pasivas, como ya dice el nombre, o sea, una buena orientación de la casa. Para que yo lo entienda, Michel, es una casa que ahorra, ¿es correcto? Es una casa que ahorra exactamente y que además nos garantiza un confort térmico muy alto, o sea, que la gente esté cómoda dentro de la casa, no tenga frío en invierno, efecto de pies fríos o de radiación de frío, ni calor en verano, desde luego. En verano, correcto. Bueno, y explícanos esto de la certificación exactamente para alguien que no tiene ni idea. ¿Qué significa? Porque viene un constructor, viene un arquitecto, me ha vendido una casa pasiva, me dice que es una casa pasiva, me la construyen y chimpum, ¿no? O explícanos un poco más. Claro, es que, claro, o sea, hay muchos promotores o incluso arquitectos que, bueno, presumen que su casa es muy ecológica, muy sostenible, muy pasiva, pero esto es un poco como una autodeclaración, ¿no? Al final, cualquier constructor o arquitecto o proyecto suele decir a día de hoy, pues es súper ecológica, ¿no? Esto es muy fácil de decir, ¿no? Pero realmente para que el cliente, el promotor tenga esa certeza, lo que ya dijo Juan Félix, pues necesita a un auditor, o sea, una persona que revisa y pues, que mira que todo lo que se ha construido es conforme a los criterios que ya define el estándar de construcción, ¿no? Entonces es mucho más exigente y le da una garantía al cliente, al promotor, además que para el valor del inmueble, pues es desde luego un valor añadido que a la hora, pues en el futuro de querer venderlo o para la tasación, esto pues ya empieza adquiera un valor. De que esto se valore como un valor añadido. Entonces, Michel, yo ya he decidido construirme la casa, tengo el arquitecto, tengo el constructor, y ahora vosotros seríais quienes garantizaríais que eso se está cumpliendo, ¿algo así? Sí, nosotros revisamos los planos del arquitecto, revisamos, pues nos tiene que enviar fotos de la ejecución de obra y también ensayos de control de calidad de la obra, y en casos determinados vamos a la obra también para verificar que la obra pues esté conforme, o sea, se ha ejecutado conforme los planos.
O sea, sois unos auditores de alguna manera de que se certifica que eso está correctamente ejecutado con el principio o las bases de Passive House. Exacto. Muchas gracias, Michel. Bueno, mantente a la escucha porque te daremos paso después con alguna pregunta. Nos queda claro desde el punto de vista del que no tiene ni idea que es un Passive House, ¿no? Entonces, vamos a seguir con Boris. Boris, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, bueno, ya me va quedando claro todo el tema este de Passive House, ¿no? Y verdaderamente estoy hablando desde una perspectiva de que hay mucha gente, verdaderamente, y os lo digo sinceramente, que ha oído hablar, incluso gente que está en el ámbito de la construcción, han oído hablar y tal, pero no tienen mucha idea. Poco desde ese punto de vista estamos haciendo esta especie de meetings que queremos acercar a todo el mundo para que el concepto Passive pues de alguna manera empuje más, ¿no? Bueno, Boris, pues ha llegado el momento de que nos muestres un poco, con permiso de Juan Félix, este proyecto. Estamos hablando de su casa, estamos hablando... Bueno, vamos a meternos en su casa, ¿no? Un poco destrípanos ese proyecto en breve tiempo, porque no queremos tampoco hacerlo muy extenso. También decirle a todos los que estáis escuchando la noticia que esta noticia, este vídeo, esta entrevista, luego la tenéis ampliada con todo el proyecto, con más fotografías, y para el que quiera adentrarse en el proyecto lo puede destripar. Bueno, Boris, haznos una breve intro en el proyecto. Muy bien, muchas gracias, Manu. Voy a presentaros una presentación generalista de lo que es el proyecto, ¿vale? Un segundo. A ver que pueda abrir la presentación. Esto es. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Hola. No, no estamos viendo la pantalla, Boris. No estáis viendo la pantalla. Voy a compartir la pantalla, perdonad. Vale. Ahora sí, ahora ya la estamos viendo. Ahora ya la estamos viendo, vale. Vale, extiende a pantalla completa. Aquí, vale, ahora sí. Nada, perdonad. Bueno, aprovecho para, en línea con lo que estábamos comentando, como decía Juan Félix, arrancamos con un proyecto de madera y terminamos haciendo una construcción tradicional. Y creo que puede ser interesante el proceso porque no tienen por qué ser materiales muy específicos. Desde luego la construcción en madera aporta un valor grande desde el punto ecológico y de la huella de carbono de todo el edificio, pero se pueden construir edificios muy sostenibles con unos precios realmente competitivos, con una mano de obra local, eso sí, especializada, con sistemas tradicionales, que es un poco lo que hemos planteado en este proyecto. Bueno, hago una pequeña presentación de Arquitectura Belis. Nuestro modelo de negocio está enfocado al servicio a nuestros clientes, por lo general propietarios o personas que deciden emprender la construcción de su vivienda, ¿no? Por eso decimos que somos vuestro mejor equipo y que nuestros retos siempre son los sueños y las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos en Valencia y en Bilbao, y intentamos abarcar todo el ciclo desde el diseño, el modelado de la construcción en BIM, que nos permite optimizar mucho el coste de las primeras etapas. Por supuesto, un compromiso claro, intentamos que el 100% de nuestros clientes certifiquen, lo conseguimos casi en un 90%, que está muy bien. Abarcamos el diseño de interiores, que el control de coste y la gestión de la obra. Tenemos un equipo grande de profesionales independientes que cada uno aportan su valor al proyecto. Eso, y tenemos una adopción de la tecnología BIM para el diseño enfocado en la sostenibilidad desde las primeras etapas del anteproyecto. Bueno, esto es un poco una referencia de las obras en las que estamos trabajando. Aquí a la izquierda tenemos la casa de Juan. Voy a centrarme ahora directamente en el proyecto de Juan. Esta es la parcela, una parcela de unos 800 metros cuadrados con una orientación sureste. Se accede por la orientación norte. En esa orientación la vivienda es muy, muy discreta. La orientación de ganancia solar, como podemos ver, es este arco sureste por el que tenemos el recorrido. Es una vivienda que le llamamos una vivienda sombreada, porque
como vemos en la siguiente diapositiva, hay un núcleo muy compacto en línea con el estándar, que sería el elemento central, y está rodeado en todo su perímetro por galerías que nos permiten crear espacios exteriores de uso que tienen un gran valor y a la vez nos garantizan sombrear y controlar el sobrecalentamiento en verano, que incluso estando en Bilbao es un tema muy relevante, sobre todo en unas viviendas pasivas, ¿vale? Es una vivienda que se desarrolla planta baja, una zona de día con una cocina grande, salón comedor, independientes, una habitación de invitados, un baño. En la planta superior tenemos la habitación principal con vestidor y baño, 2 habitaciones infantiles o de adolescentes en este caso, y bueno, en el sótano un choco, un espacio tradicional de celebración del País Vasco, una habitación de estudio, pues galería y el cuarto de instalaciones. Esto es un poco el proyecto que comentábamos, ¿no? Hay un cajón compacto que responde al estándar, muy abierto en la orientación sureste de ganancia solar, por supuesto muy sombreado con esas galerías que lo protegen en todo el perímetro, y bueno, el interior es algo que también trabajamos o cuidamos con los espacios a doble altura y la materialidad de cada una de esas estancias. Aquí vemos los planos de la envolvente térmica, ¿vale? Efectivamente hay un elemento, vemos la línea de hermeticidad en rojo, en el sótano con muros de hormigón, aislamiento al exterior por esos muros que están enterrados, y en el resto de fachada con una hoja de termoarcilla de 19 con una capa de yeso al interior y una fachada ventilada que resuelve todo el exterior. Luego veremos cómo todos esos vuelos están separados por elementos de rotura de puente térmico planteados ya desde el diseño de la estructura, ¿vale? Son elementos que se construyen de manera independiente, incluso una galería que recordará Juan que hicimos en el suelo por un tema de terreno. En esta zona también separamos completamente del edificio. Bueno, estos son los valores de resultado de la tabla. Conseguí una demanda de calefacción con bastante margen respecto al criterio del estándar, pues si el criterio es 15 estamos en 10. Luego la carga de refrigeración también está muy, muy ajustada. En este caso es una vivienda que tenemos en proceso de certificación Passive House Plus. Hemos podido instalar, nos ha propuesto Juan instalar 30 paneles fotovoltaicos para producir energía. Por lo tanto es una vivienda que produce una cantidad importante de energía renovable en cubierta, que luego vemos. Aquí vemos los puentes térmicos, es un sistema que tenemos estandarizado, en el que la hoja de termoarcilla es el que está en el centro, la capa de yeso, tenemos un aislamiento al interior y una fachada ventilada al exterior. Bueno, estos son los puntos más sensibles, pues el cajón de persiana al exterior, que introducimos en el PHPP, la herramienta de cálculo, que nos permite valorar el impacto que tienen en el consumo, en la envolvente total. Los montantes del pladur del trasdosado también lo hemos simulado y lo hemos introducido. Estamos considerando su impacto como puente térmico en el balance global. Lo mismo con las bajantes, las tenemos todas documentadas y calculadas para ver un poco el impacto que tienen. A lo que quiero hacer hincapié de cara al usuario general o arquitectos incluso que estén iniciando en el proyecto, como le decía yo a un compañero hace poco que intenta arrancar en Valencia con el tema, es una herramienta estupenda para diseñar, optimizar tanto el coste como el resultado de las condiciones de confort de nuestro edificio. Nos permite jugar con espesores de aislamiento, con el tipo de carpintería. No quiere decir que tenemos que ir a las soluciones más caras o a la carpintería certificada, sino que nos permite diseñar considerando realmente el impacto que va a tener en la demanda de calefacción, en el confort y en el coste de la obra, ¿vale? Bueno, ahora voy a hacer un repaso por fotos de obra, que yo creo que siempre es interesante, pues cómo se produce el superaislamiento del encuentro del edificio con el terreno.
aislamos por el exterior con 10 centímetros todos los muros, luego tiene un trasdosado al interior. El encuentro con el terreno también se aisló con 15 centímetros de XPS por debajo de la solera del sótano, que podemos ver aquí en esta foto. Estos son imágenes de la obra, del interior. Primero trabajamos con una fábrica de termoarcilla rectificada Ecorec, que consigue un 30% más de ahorro de energía en el balance global. Cómo se preparan los encuentros entre el yeso y entre lo que es la fábrica y los forjados, ¿vale? La hermeticidad al aire en los encuentros. Esto es un elemento singular del proyecto. Para romper los puentes térmicos, todos los aleros, está concebido desde la estructura. Efectivamente son vigas que vuelan, salen del interior, consideramos como puente térmico puntual, y nos permiten conseguir esos elementos de vuelo a un coste realmente, bueno, razonable, sin perder de alguna manera el valor que aporta tanto el espacio como un espacio de uso, como el elemento de sombreamiento que supone a la carpintería. Aquí tenemos imágenes del encentado para la instalación de las carpinterías, sellando de manera hermética al aire con cintas tanto al interior como al exterior. Todos los pasos de instalaciones es muy relevante porque se producen muchas fugas de aire a través de las perforaciones tanto de instalaciones de agua como de electricidad en el interior de la envolvente. Los cajones de persianas colocados al exterior y motorizados para no tener fugas de aire al interior, y la cubierta con un superaislamiento que además utilizamos en este caso para la formación de pendientes de la misma. Luego el cuarto de instalaciones, donde vemos el sistema de ventilación con recuperación de calor, que son los pulmones del edificio y nos garantiza la calidad del aire en el interior y conservar la energía. Y luego la cubierta que hemos podido instalar, pues unas 30 placas fotovoltaicas. Importante reseñar las ayudas existentes en el gobierno vasco con subvenciones directas a instalaciones de fotovoltaica y geotermia. Y luego terminar con fotos del edificio, donde se puede ver el resultado de esos espacios semi-exteriores que protegen el edificio, que lo envuelven, que lo caracterizan, que crean esos espacios de confort, de estar al exterior y de conectar el edificio con su parcela, ¿no? Con el jardín que lo circunda, que además con muchísimo gusto ha diseñado Juan y que le aporta un valor tremendo al edificio, ¿no? Desde estos son espacios exteriores, imágenes de la calidez que se produce al interior, los vuelos al sur que están protegiendo todos esos espacios, que además son espacios que se usan mucho, ya nos podrá decir Juan. Y con esto, para no extenderme, termino y le doy la palabra a Manu para continuar con la entrevista. Bueno, la verdad es que yo dejaría en pantalla, Boris, dejaría en pantalla esa última, eso es, deja esto porque es anecdótico. Juan Félix, tienes que estar muy orgulloso, Boris también, de vuestro trabajo, porque verdaderamente yo que he estado en esta casa, a mí me gustaría, para no robar tiempo, Juan Félix, ¿estás por ahí, no? Sí, estoy aquí. Cuéntanos, si tú tuvieras ahora que recomendar esto a un compañero, a un amigo, a alguien, ¿qué le dirías? ¿Por qué le recomendarías una casa así? ¿O no se la recomendarías? Porque es un tremendo dolor de cabeza. Dinos, cuéntanos, ahora que no nos oye Boris. Bueno, la recomendaría siempre, siempre. De hecho, no sé cómo, para mí esto debiera ser un estándar. Quizá obtener unos niveles muy, muy altos, ¿vale? de PASI, pues igual no sería un estándar general, pero igual tenía que meterse en el código de la construcción pues X estándar. Es decir, oye, pues hagan Passive House en X, ¿no? En vez de en esta que ha salido, pues Plus. Lo recomendaría siempre porque esto, hablábamos antes de ahorro, ¿vale? Pero es que lo que es que no gasta. No es tanto, no tenemos que verlo tan monetariamente, por así decirlo, en ahorro, ¿no? En dinero, sino es que al no gastar es una casa que te da muchas satisfacciones. Vale, entonces, al principio te tienes que acostumbrar a la casa. Es una casa, una vivienda pasiva, tienes que entender
que ya lleva su sistema propio de ventilación y que lleva su sistema propio de climatización. Entonces tienes que incorporar una pequeña domótica para que gestione eso, porque ya no es ir a la pared y darle al botón de subir, bajar a calefacción o poner a 22. Ahí intervienen muchos elementos de la casa y eso es lo que al final te da confort. Claro, implica, por ejemplo, que no debes abrir ventanas. Al principio te sorprende y dices, ¿cómo ventilo? Y dices, tranquilidad total. Es que la casa se ventila, se autoventila. La casa hace intercambio de calor, calienta el aire que entra frío y viceversa. Dices, y esto todo, sí, y esto todo lo hace ella como si fuera una casa, entre comillas, vamos a decir, de película, pero es que eso es una automatización. Cuando tú tienes ya los medios físicos que ha hablado Boris antes, donde viene el aislamiento, hemos visto las placas aislantes, hemos visto juntas, hemos visto trozos de manta y abrazando también tuberías y demás, eso es una parte, ¿vale? Pero luego viene la otra parte, que de pasiva tiene poco, porque es muy activa. Y es el sistema clima, que esto tiene que ir acompañado siempre con un sistema de refrigeración-calefacción, que es el que va a hacer, te va a dar un poco el toque de confort, de equilibrio, ¿vale? Y claro, la gracia es que todo eso lo consigues con muy poca energía. Es decir, la casa no pierde calor, la gente se sorprende, entra y dice, ahí va. ¿Cómo? Digo, no, ni tengo puesta la calefacción, ni tengo puesta nada. A veces te sorprende cómo una casa cuando se habita genera el propio calor y eso hace que como no tienes pérdidas y como ese calor se recupera, pues tenga ya un sistema de calefacción humano por la propia estancia de las personas. ¿Entendéis? Entonces, lo que quiero decir es que es recomendable siempre, siempre recomendable. Inversión, no creo que el coste de la inversión sea significativo para lo que se obtiene. Y en este caso, Mitchell, perdona que te he cortado, Juan Félix. Disculpa, acaba. No, digo, que no dista mucho de lo que diríamos en una casa tradicional bien hecha. Simplemente que tienes que seguir unos procedimientos. Pero si hablamos o pensamos en casas bien hechas, podríamos estar hablando de Passive House, si utilizáramos el procedimiento. Y en este caso, Juan Félix, yo lo que me he dado cuenta, sobre todo, para todo aquel que lleva nosotros desde la revista siempre decimos que intentamos, ¿no? Lavar la imagen del concepto construcción, de meterte en una obra, siempre parece que es un dolor de cabeza. Yo creo, y desde que he visto un poco cómo se trabaja en una Passive House, me he quedado alucinado el riguroso control específico de tiempos, de oficios. Esto lo has vivido tú, ¿no? Como propietario. Bueno, yo lo he vivido en mis visitas. El que más lo ha vivido ha sido el arquitecto y el aparejador, como bien ha dicho John, Boris, que he presentado antes en el equipo, que de verdad han tenido que, bueno, pues velar porque todos los estándares o todos los métodos se vayan cumpliendo. Eso, pues bueno, eso de alguna manera también deja fuera, y permitir que hable así, deja fuera a un tipo de constructor que no debería, que está fuera de lo que entendemos nosotros, o entiendo yo el mercado. Pero hay otros que, como saben hacer bien las cosas y saben hacer bien los trabajos, simplemente siguiendo las directrices de arquitecto y aparejador, es una casa que la puede conseguir cualquiera. Yo he visto cómo se hace y tú me dices, ahora, ¿te harías tú una y serías capaz? Digo, yo no soy constructor, ¿de acuerdo? Pero he entendido perfectamente y es sencillo la forma de trabajarlo, con lo cual no veo ningún problema. Boris, un poco, bueno, siguiendo al hilo, Juan Félix, lo que me ha sorprendido, y nos está escuchando Boris y Mitchell, sobre todo la arquitectura, ¿no? El nivel arquitectónico que tiene esta casa, de esa casa de madera que tú pretendías hacerte, has acabado haciéndote un concepto súper personal, con mucha fuerza, no sé, cuéntanos, Boris, cuéntanos, Juan Félix, bueno, ¿cómo surgió esto? La casa iba a ser esta en madera, por eso, pero lo que pasa es que Boris ya me dijo, oye, que esos vuelos, esos forjados, eso tal, pues en madera, pues igual no llega, o sea, hace falta mucha madera, mucho trozo de madera para que aguante. Y una vez entendido, y luego a mí me llamó mucho la atención, cuento esto, hago la introducción y luego ya continúa Boris.
La primera fue una visita, la primera reunión con Boris pues fue una visita en el terreno. Él vino con su cuaderno y le contamos quién éramos en la familia, cómo veíamos la casa, cuáles eran otras casas que nos gustaban, y con todo eso Boris nos entendió y empezó a ejecutar este proyecto, y según lo iba presentando pues iba ganando enteros. Y al final, bueno, pues este es el proyecto de Boris. Pues sí. Confort interior. Habéis hablado mucho, tanto Mitchell como... Mitchell, me imagino que has pisado muchas casas pasivas, ¿no? Juan Félix, Mitchell, contarme un poco qué peculiaridad tiene una casa pasiva. ¿Qué notas cuando estás en una casa pasiva? Porque yo sí he notado ese confort y yo no he estado en muchas, pero verdaderamente, ¿qué lo hace así? Bueno, la ventilación, como ya ha dicho Juan Félix, es una ventilación continua, y no solo esto, sino también pasa por dos filtros que hacen prefiltro, luego un filtro más fino, que además del confort, cosa que no hemos hablado hasta ahora, también es la salud de los usuarios. Justamente en estos tiempos del coronavirus, pues estas casas tienen un sistema de filtros F7 que pues filtra una gran parte de las partículas de la contaminación exterior, y también del polvo y otros agentes que pueden afectar a la salud de los usuarios, ¿no? Con lo cual el confort en sí es difícil ahora describir en palabras. Yo como mínimo no me llegan mis capacidades de escritor para ahora transformarlo en palabras, pero lo ideal es... Se percibe, ¿no? Se percibe. Sí, se percibe. Lo ideal es visitar, porque si se organizan 2 veces al año como mínimo por la plataforma Passive House, también jornadas, puertas abiertas, y allí realmente lo mejor es ir y visitar estas casas y hablar con los usuarios. Y ya digo, también a nivel de salud, pues son casas que nos garantizan también un ambiente muy saludable en el interior. Juan Félix. ¿Me permite? Bueno, sí, perdona. Sí, tu turno. No, te decía que una de las cosas que a mí me llamó la atención y también me animó mucho fue que el tema de la ventilación constante, pausada, pues X veces a lo largo del día se renueva el aire completo de la vivienda y tal, ¿no? Entonces, yo que había hecho mis pruebas de domótica ahí en la vivienda anterior y tal, ¿no? Pues veías que tenías pues CO2, que se acumulaba CO2 en la casa. Y yo cuando me acuerdo que me levantaba, cuando miraba ahí en el móvil las cosas, joder, estaba todo rojo. A ver si habíamos superado los 800 o los 1200 de CO2, bueno, simplemente por el hecho de estar durmiendo todos en casa. En tu casa normal, una casa normal donde todo el mundo duerme con puertas abiertas en las habitaciones. Eso aquí no ha vuelto a suceder, porque la casa se está ventilando. Eso lo que quiere decir es que estamos respirando la cantidad de oxígeno que necesitamos, y no estamos respirando todo ese, y todo eso se va yendo, y no somos conscientes de ello. También recuerdo que me decían, no, hombre, y además se duerme mejor por la cantidad de oxígeno y por la respiración. Yo, que soy un poquito insomne, decía para mí, sí, esto va a ser la solución a mis problemas. Pues sí, yo no digo que haya sido la solución a los problemas, pero yo sí he notado desde que estoy en esta vivienda que duermo y descanso mejor. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Pues yo lo junto con la domótica esa que yo miraba los valores de que antes te dan pues la domótica doméstica, ¿vale? Y veo que ahora no los tengo, es decir, aquí no salta la alarma de CO2, pero ni a un modo fiesta, es decir, cuando estamos mucha gente, ¿vale? Que ahora hay que menos, pero por situaciones transitorias, es una casa para vivirla, ¿vale? Entonces, eso mejora la salud, pero ya porque mejora el sueño por la cantidad de oxígeno. Luego, si esto le juntas que tienes una temperatura óptima de dormir y bueno, pues que encima eso lo haces con poco dinero, ¿vale? Por así decirlo, el ahorro, pues eso es todo junto lo que se percibe como el confort. Luego, es ese confort estándar que puede disfrutar cualquiera que venga a tu casa, pero hay otro que es el que tú que sabes que estás en esas condiciones, que también te da un plus a ti, que para eso hablo ahora ya de cara a los propietarios. Es decir, esto no lo verán probablemente algunos de las visitas, pero tú que sabes cómo está funcionando tu casa, tú sabes cómo está funcionando tu casa, lo que significaría no tener eso, lo que hubieras perdido si no lo hubieras hecho, entonces tiene todavía más valor. Pero ya te digo, la gente lo nota por el propio confort. Ya en obra, los trabajadores
Venían y, bueno, aquí en el norte le pega. Y una vez que estaba hecho el cerramiento, ellos mismos decían, ostras, esto es una pasada. En ninguna obra he estado como aquí. Mira el frío que hace fuera y aquí hemos puesto un plástico en la ventana, fíjate, o en la puerta, perdón, de acceso para tapar ese hueco, y en el resto de la vivienda decían, aquí se trabaja de maravilla. O sea, ese ya era, pero ya estamos hablando de confort de los trabajadores en obra. Ya ni te cuento un poco por lo que es todo detrás, ¿no? Bueno, por abreviar y porque nos quedan ya 5 o 6 minutos, la verdad es que para todo aquel que no haya oído nunca hablar de esto, pues es nuevo, ¿no? Hemos visto un cuarto de instalaciones que poco más que parecía, no sé, un centro atípico en una casa tradicional, que es toda esa instalación que lleva, que la gente se puede asustar, pero que es más sencillo de lo que parece. Sobre todo al principio, cuando lo ves por primera vez, dices, madre mía, esto necesitas instaladores absolutamente especializados para poder realizarlo. Y luego te das cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? Y sobre todo lo que tenemos a la derecha, que es lo que quería que nos hablaras. Has dicho coste cero. ¿Cómo decidiste esto de la fotovoltaica? Háblanos un poquito de ese consumo, el concepto fotovoltaico que has conseguido con esto. Y encima nos decía Boris que en el País Vasco, que es donde estáis, hay subvenciones. Cuéntanos un poco, Juan Félix. Bueno, yo al principio quería cubierta plana quería precisamente para poder colocar la máxima superficie de placas, porque si hubiéramos hecho cubierta a 2 aguas, el tejado de toda la vida, pues al final las orientaciones son las orientaciones y luego, pues bueno, pues el sol va moviéndose y tú no mueves las placas. Entonces, una de las ideas que cuando salió el modelo de casa la vi como muy atractiva y posible era la que permitía pues el máximo número de placas en cubierta. ¿Vale? ¿Hay subvenciones por parte del gobierno vasco? Sí, aquí el EVE, el Ente Vasco de Energía, subvenciona todo este tipo de proyectos, porque bueno, aquí estamos en Euskadi, en el País Vasco, el frío existe, Vitoria hace mucho frío, hay sensibilidad al frío, ¿vale? Entonces hay humedad, por cierto, no hemos hablado de humedad, pero es una vivienda que estoy rodeado de humedad, estoy a, no sé, 500 metros de 1 kilómetro, ¿vale? De playa entra el salitre, por así decirlo, y la vivienda no tiene humedad. Allá no me preguntéis técnicamente cómo lo hace, pero lo hace. Yo no tengo humedad en casa, ni en el aire, y tiene los parámetros de humedad correctos. Entonces, decía que me he ido, perdonad, estaba en él. Sí. Bueno, en las placas, sí. En las placas, aquí hay sensibilidad y hubo una campaña que hacía el gobierno vasco que daba una subvención a la instalación de placas y efectivamente presentamos el proyecto, ejecutamos y nos dio la subvención. Puede ser hasta un 30% del valor de la inversión en las placas. La inversión. Boris, sobre todo, ¿qué ha significado para un estudio como el vuestro tener, pues eso, la visión de un particular es vital, me imagino, cuando se lanza un proyecto de este tipo para poder llegar a lo que habéis conseguido, ¿no? Esa certificación Plus. Cuéntanos, ¿en qué punto pensabais hacer la Plus ya de inicio? No, realmente no te planteas hacer la Plus. Sí que en nuestra oficina, y bueno, desde que están en marcha las ayudas del gobierno vasco, intentamos incentivar y comunicar o informar a todos nuestros clientes de las oportunidades que tienen con este tipo de instalaciones, ya sea fotovoltaica, geotermia, y desde luego es una oportunidad y yo creo que es una necesidad de cara a reducir el impacto que tiene el cambio climático en nuestras sociedades y en el planeta en general, conseguir casas muy eficientes y desde luego producir energía. En Alemania, en Frankfurt y bueno, Europa entera está promocionando la generación de energía en viviendas aisladas, o sea, la cantidad de cubiertas que hay en el territorio. Si estuvieran generando energía, se reducen muchísimo los costes de distribución de la red, porque cada uno se produce la energía donde se consume
y tenemos cientos de cubiertas en los tejidos urbanos europeos y en Frankfurt, por ejemplo, hay muchas urbanizaciones que se agrupan, generan su propia energía, sacan plusvalía incluso de esa energía que están generando, se crean nuevas empresas y desde luego es una parte clave y es una gran oportunidad que el gobierno vasco esté promocionando esto y bueno, que Juan haya visto la oportunidad y que haya considerado hacer esa inversión. O sea, es un elemento clave para reducir... Importante. Es un elemento muy importante, yo creo que es el futuro y la orientación que nos trae Europa y yo creo que el mundo, ¿no? El ser autosuficientes, el Passive House lo promociona también con pues, el Passive House Classic, el Passive House Plus y el Passive House Premium, clasificando el número, la cantidad de energía primaria que se produce dentro del edificio. ¿Tenéis, Boris o Michel, tenéis el dato de cuántas viviendas plus pueden haber en España? Pues deben ser una decena de casas, más o menos. Ahora la mayoría son de Passive House normal, pero yo creo que la tendencia es claramente combinarlo con energías renovables, con fotovoltaica y con el nuevo cambio de rumbo de la política del gobierno español. Yo creo que en el futuro pues tiene sentido porque para llegar a un edificio de energía cero o casi cero, pues es lo más lógico combinar la fotovoltaica con estas estrategias de casas pasivas. Michel, y en un país como Alemania, ¿cuántas pueden haber de plus? Buena pregunta. La verdad no tengo la estadística, pero sí que hay muchísimas viviendas ahora con fotovoltaica. Hay una política muy activa del gobierno alemán para promover ahí con el compromiso de energía, sí, de conseguir todo el país que sea abastecible por energía renovable, pues debe ser, sí, una porción muy alta de Passive House Plus, de este tipo de casas, seguramente. Sí, porque también hay ayudas a nivel nacional, o sea, hay el banco estatal, el KfW, que ya financia casas pasivas con préstamos de hasta 50.000 euros y hay políticas muy activas a nivel de todo el país, ¿no? Ojalá que el País Vasco, pues la verdad es una envidia ver lo que ahí se está haciendo, pues que los demás autonomías sigan este camino. Pues sí, la verdad es que animamos para ello y nosotros que estamos realizando un proyecto de nuestras propias oficinas, intentando realizar estas oficinas a nivel passive, reconozco que ayudas prácticamente ninguna, como las que nos están brindando en este caso los arquitectos y la gente que le pone mucha voluntad, pero es muy complicado llegar a esas ayudas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que es donde estamos nosotros, pero sí que lo hace más fácil en algunas otras comunidades, me consta, y de hecho lo hace fácil sobre todo dar con profesionales que dejan ese camino más llano, ¿no? y más de la mano. Bueno, agradeceros, Juan Félix, que estás por ahí, que hayáis estado, Boris. Creo que ha sido una intro así muy fácil para todo aquel que quiera saber qué es una casa pasiva, viendo un proyecto. Yo dejaría de fondo, Boris, si te parece, la foto final de fachada, que me encanta. Y en este caso, la verdad es que espectacular esa casa, acompañada de ese magnífico jardín. Juan Félix, una pasada. ¿Te gusta por la zona valenciana? El limón, el sí, limonero, el naranjo y el mandarino. Ahí tienes los tres. Sí, pero yo, Manu, oye, muchas gracias. Hay que agradecer también al fotógrafo, en este caso Manu, que nos entrevista, nos ha hecho Sí, tuve la gran suerte de poder realizar el reportaje fotográfico y disfrutar en esta casa. Me hubiera gustado que hubiera sido un reportaje más largo, pero bueno, fue lo que fue y hubiera estado una semana haciendo fotos allí.
Y bueno, la verdad es que un placer haber contado con vosotros. Gracias, Juan Félix, Boris, Michel. Espero que esto sirva y poner nuestro granito de arena para intentar empujar hacia este concepto de casa, una casa que ahorra, un hogar saludable. Me quedo con ese titular y de alguna manera aplaudir esta labor porque habéis hecho aquí verdaderamente un proyectazo. Enhorabuena a los tres. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Manu. Bueno, pues nos despedimos hasta aquí y os invitamos a que sigáis en nuestro canal y sigáis sobre todo ahora estos meetings Passive que vamos a poner en marcha. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Boris, corta grabación. Voy a cortar la grabación, dame un segundo, Manu. Estoy aquí. Eso te iba a decir, para que luego quede bien, que no nos vayamos así de golpe y porrazo. Ay, se me ha olvidado comentar lo de la mitad, el triple. Olin, había hablado yo con Juan de su experiencia. Tienes que cortar grabación. Vete a Zoom. Aquí. Detener grabación.